Estamos de vuelta entonces en nuestro programa. Habíamos dejado este tema de este hechizo al que estamos sometidos. Y un poco decir que, para darte el paso oficialmente, Miguel, que para desencantarse del hechizo, o al menos entender alguna posibilidad de qué está pasando aquí, tal como dicen estos científicos, hay que hacer un ejercicio de abstracción y dejar de pensar en el universo como nos lo han presentado, y que lo que vayamos a hablar hoy día tenga que ver con querer reemplazar una parte de ese universo. Aquí estamos hablando de una cosmovisión distinta, otra historia. Así es, así es. ¿Eso es un pase? Así es, te doy el pase oficialmente, querido Miguel. Discúlpame. Bienvenido a tu Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me siento feliz. Acabo de llegar en Uber. 3 controles tuve. Y quiero... básicamente, Cristian, yo te voy a pedir ahí, si tú puedes mostrarme, en la misma revista muy interesante, tú puedes buscar ahí, ¿qué nos dice la revista muy interesante acerca de la curvatura de la Tierra? Mira, bueno, ya lo buscaste, nosotros lo habíamos conversado en pauta con Mauricio Bustamante. Y ¿qué nos dice? Y muy interesante punto de este programa, no olvidarlo. Ah, sí, el chamán. Es lo mismo chamán ni brujo, lo dejo ahí. El chamán. Entonces, ¿qué nos dice? Muy interesante punto es. Nos dice que la curvatura, a contar de los 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros, más o menos, lo que vuelan los aviones comerciales, veríamos el horizonte con una curvatura, una cierta curvatura, que ellos definen como si en un círculo de 10 metros de radio viéramos la circunferencia de un círculo de 10 metros de radio a 56 centímetros de distancia. O sea, como que básicamente es muy grande, pero se vería algo. Entonces, muy interesante nos plantea esto. ¿Qué nos desprende de acá? ¿Qué es lo que hemos conversado todo este capítulo? Hemos tratado de hacer un hilativo, un conducto, un relato para poder llegar a esto. Porque hay que entender que esto es algo que no podemos abordarlo. De hecho, este programa va a ser largo, prepárense. Sí. Está la Teletón y después viene este programa. Entonces, básicamente es muy difícil hablar de esto en media hora, 1 hora, 5 horas, 20 horas, 10 días. Es imposible. Porque estamos hablando básicamente de... Claro, justamente. Hoy yo no suelo mandar saludos, pero voy a mandar un saludo a Yel, que desde el Cajón del Maipo ve las estrellas y los satélites. Y quiero decir que es muy largo desmontar esto, muy largo. Entonces, hay que entender que más que hablar de tierra plana, porque es algo de lo cual yo no tengo certeza, creo que Cristian tampoco tiene certeza, no hay certeza de ello. Más que hablar de tierra plana, es necesario hablar de la no visible esfericidad de la Tierra, que es algo distinto. De hecho, tierra plana, así como ese concepto, ya vendría siendo como un truco mágico. Es como decir la Tierra es plana, es como cuestionar todo, ¿no? Nuestra visión de mundo. Claro. Entonces es como ataca para los dos lados, ¿no? Claro, o sea, en general el concepto de tierra plana hay que entenderlo como un eslogan que permite vaciar conceptualmente el hecho, lo que se observa, lo que se está viendo. Entonces, dicho esto, quiero hablar, porque esto es muy intrincado, hay que tratar de desmenuzar esto como una lana. Entonces, hay que entender que este concepto de cómo es la forma real o imaginaria del lugar donde habitamos, según mi perspectiva, tiene 3 variables. Una es la variable científica, la otra es la variable cosmológica, y la tercera variable es la fenomenológica, por llamarlo de alguna forma, o sea, cómo se comportan las cosas o cómo se explican los fenómenos. Hace un rato hablamos, salió el tema del electromagnetismo. Bueno, eso es una fenomenología, una forma de explicar fenómenos y poder entender esos fenómenos. Entonces, nosotros hoy día
para entender este concepto, que estamos hablando de lo que se denomina tierra plana, pero no es tan tierra plana, es la no esfericidad de la Tierra. Eso es lo que podemos ver en este punto, y eso es lo que estamos tratando precisamente en este capítulo. Estamos hablando solamente de eso. Nos vamos a regir a eso. Hay que entender que esto es un concepto espiritual, es un tema espiritual por sobre todas las cosas. Entonces, yéndonos al territorio de los científicos, que es donde lo vamos a abordar ahora, hay que entender que antes, en la antigüedad, valga la redundancia, no existían los métodos ópticos ni físicos para poder hacer un registro de nuestro entorno. Gran parte de las observaciones que se han hecho y que fundamentan la teoría de la Tierra redonda, por llamarlo de alguna forma, se sustentan en observaciones que estaban relacionadas con tiempos muy antiguos. O sea, estamos hablando de 300 después de Cristo. Las primeras, entre comillas, observaciones acerca de cómo se comportaría una Tierra redonda, esférica, más bien decir. Entonces, estamos hablando de que se hicieron observaciones y cálculos, sobre cálculos, sobre cálculos, sobre cálculos. Está metida la iglesia, está metida logias, está metido todo el mundo. Y lo que pasa es que a contar de el año 2000, por llamarlo de alguna forma, comenzaron a aparecer tecnologías que permiten obtener una comprobación empírica de ciertas cosas. Y, disculpa. Hay que decir que el método... Perdón. Y también al mismo tiempo manifestaciones para poder difundir ese trabajo a través de internet. Claro, justamente, das en el clavo. Convergen dos cosas fundamentales: la tecnología para poder registrar y la tecnología para poder difundir. Que esto no tiene más de 20 años de antigüedad, todo este proceso. Entonces, estamos hablando de que esto es una revisión sana y natural porque el conocimiento humano requiere de hacerse preguntas. Esta observación, estos cuestionamientos, entre comillas, parten desde esa premisa. ¿Qué pasa cuando yo, como un ser humano científico, me reúno con otros científicos independientes, junto el dinero y pesco un globo, le relleno de helio, le pongo una cámara y lo tiro para arriba? Eso antes no se podía hacer, no lo podíamos hacer. ¿Qué pasa si hay gente más avanzada que construye cohetes? Y esos cohetes se llaman sounding rockets. Son cohetes que se envían hacia el cielo y registran ese camino hacia el cielo. Cualquier persona dirá, pero si esto está comprobado, está la NASA, están los millones de horas de vuelos, de despegues, de alunizajes, de todo. Está comprobado todo, según cualquier persona que diría normalmente. Pero resulta que en el imaginario que nos presenta las mismas agencias espaciales, que forman parte de los mismos gobiernos, que ya sabemos, como hemos visto en los capítulos anteriores, que se puede poner de acuerdo, resulta que lo que se nos presenta siempre es bajo el media stream. O sea, bajo los más media se nos presenta una cantidad de información y un imaginario, que es el que estamos viendo acá. La cohetería, los satélites, la Tierra. Pero resulta que no existe, y esto está comprobado de verdad, aunque no lo crean, no existe ningún lanzamiento o un registro de lanzamiento que pueda evidenciar la salida de un cohete alejándose y viendo esta esferita, que es nuestro planeta Tierra. Esta foto, la más conocida del planeta Tierra, se llama Blue Marble. Se supone que es la primera y casi la única foto real de la Tierra vista desde afuera. Aunque no lo crean, hemos llegado a Marte, pero no una foto así. Salvo de algunas agencias espaciales, pero básicamente estamos hablando acá. La canica azul, Blue Marble, y resulta que ya de partida esto nos presenta
un imaginario que es confuso. Los mismos científicos nos dicen que en realidad la Tierra es un geoide no esférico, sino que achatado en los polos. Bueno, entonces aquí hay contradicciones. ¿Viste? Ahí está. Entonces, ¿por qué hay una fotografía que es oficial de la Tierra que no presenta lo mismo que los mismos científicos nos dicen? Entonces, aquí hay algo que no está haciendo un quiebre conceptual, mental. Entonces, yéndome a lo concreto, porque en realidad esto tiene que ser bien rápido. Estamos hablando de que nosotros vamos a abordar este tema desde la perspectiva científica. Nosotros, para entender algo que es la forma de nuestra Tierra y empezar a visionar cómo puede ser, nosotros vamos a presentar acá en este informe dos perspectivas. Uno, cómo es la observación del planeta Tierra en tierra y cómo es la observación del planeta Tierra en la altura. Entonces, para eso, básicamente yo quiero que por favor, Cristian, pongas un video, que es el primero de la lista, que es acerca de la resolución angular. Básicamente, cuando nosotros abordamos el tema de la Tierra no esférica, o ver cómo no existe una esfericidad evidente, ¿Le doy play? se nos plantea las mismas... sí, ponele play, y voy a hablar encima de eso. Básicamente se nos plantea, el primer concepto es que los barcos se nos pierden en el horizonte y eso es producto de la curvatura. Y así sucesivamente hacia arriba. O sea, que es la curvatura terrestre la que impide ver cosas. Entonces aquí vemos un ejemplo de alguien en un experimento que es repetible por todas las personas, no abstracción, en donde la persona se nos aleja un objeto. Y resulta que por perspectiva y por resolución angular, que se denomina, se pierde el objeto. Pero el objeto no ha desaparecido en ninguna curva, sino que es un fenómeno óptico. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra realidad, nuestro entorno, es, hasta donde se ha comprobado, es más cercano al agua. Imagínense que el aire vendría a funcionar como agua, a otra escala, a otra densidad, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe, no existe un medio óptico que permita obtener una resolución tal que pueda, ejemplo, ese objeto, volver a hacerlo aparecer. ¿Por qué? Porque producto de las capas atmosféricas, que son como agua, imagínense que la luz, al igual que una luz en una piscina, tiene un rango de alcance. Y ese rango de luz es lo que capta, en este caso, una cámara o un ojo. Por lo tanto, cuando los objetos desaparecen detrás de nosotros, o sea, delante de nosotros, no es por una curvatura, sino que es por una incapacidad de los medios ópticos para leer la información de luz, básicamente. Y como pueden ver ahí, la moneda que desapareció ahora aparece. Entonces, dicho esto, vamos ahora a entrar a ejemplos. Resulta que hay personas que, producto de la tecnología de cámaras, existe la posibilidad de tener zoom de largo alcance. Entonces yo me quiero ir a tres casos, que son las observaciones en tierra. Ustedes tienen toda la libertad e insto a que ustedes desarrollen estos temas y los puedan investigar. De esto hay mucho. Entonces quiero que nos vayamos a un primer ejemplo, que es la observación desde la orilla del mar, o sea, es desde una duna a 18 metros, desde Chicago, Illinois, hasta Grand Mare. Esto es en Estados Unidos. Entonces resulta que aquí entra otro concepto muy importante, que es la caída de curvatura. Por favor, Cristian, todavía no pongas el video. Y si tienes el calculadora de curva de la Tierra, por favor. Genial. Resulta que, mira, si puedes baja, por favor. Cuando uno observa algo en el horizonte, hay que entender que el concepto de caída de curvatura es que tú no puedes ver como observador, que es en este caso el H0 a la izquierda. Tú, al observar en un modelo de tierra esférica, tú observas, ves el horizonte a una distancia y después puedes ver cosas más allá del horizonte, pero están determinadas por la caída de curvatura de la Tierra, que es en este caso H1 donde nosotros tendríamos que ver. No sé si eso es muy confuso de entender, creo que no. Tú, Cristian, ¿qué me dices? No, yo lo comprendo.
Fantástico. Entonces, si te vas para arriba, a nuestra calculadora, resulta que existe un lugar que es en Chicago, en Estados Unidos, donde se han hecho observaciones. Estas observaciones, el ejercicio original, pero como estamos medio corto de tiempo ya porque no hemos extendido harto, era ver a través de Google Maps cuál es la distancia real y a través de eso sacar los cálculos en esta calculadora de curvatura de la Tierra. Ajá. En este caso no lo vamos a hacer porque estamos muy cortos de tiempo, pero todos estos datos son comprobables y reales. Ustedes los pueden comprobar y desmentirnos. Entonces, básicamente, entre chicos... ¿Perdón? Que lo hagan en sus casas. Esto sí... Eso, ciencia. Hay tiempo para hacer ciencia. Confinamiento. Eso. Entonces, resulta que la observación que se hizo en este video que les voy a mostrar fue hecha a 2 metros. Por favor, cambia a donde dice 20 metros, coloca 2 metros. Y el objetivo de distancia entre Chicago y Grand Mare Skate Park, que es un skate park que queda al frente de la costa, está a 90 kilómetros de distancia. Genial. Entonces quiero que tú nos muestres cuánto nos da de curvatura de caída. No deberían verse los objetos que estén bajo los 566 metros, ¿cierto? Claro, sí. Sorry. Coloca en vez de 2, coloca 18. 18 metros, porque está arriba de una duna. Nos da 439. Entonces eso quiere decir que en el punto de visión, si yo veo el horizonte, yo no puedo ver cosas que estén a menor tamaño de 439 metros de altura. Por lo tanto, aquí haciendo un ejercicio de súper fácil, el edificio más grande de Chicago mide 443 metros. Por lo tanto, lo que deberíamos ver oficialmente es aproximadamente la diferencia entre 439 y 443. O sea, son un par de metros. Ojo acá, hay que hacer un detalle. Existe el concepto para la gente que hace esto, y cualquier científico nos dirá, pero existe el concepto de la refracción de la luz. O sea, eso quiere decir que la luz, bajo la teoría de la refracción de luz, y que es real, se puede evidenciar, la luz se curva. Por lo tanto, según la teoría de la refracción de la luz, cuando nosotros vemos objetos que están más allá de la curva, es porque la luz se desvió. Entonces los objetos estaban abajo, pero la luz los desvió. Entonces, bajo ese concepto, sí, se puede entender que hay una desviación, pero podríamos hablar de una desviación de, ejemplo, 60 metros, 80 metros, pero quiero que nos muestres, por favor, el video de Chicago, Illinois, y que nos evidencia esta toma. Se ve toda la bahía de Chicago. Claro. Toda. Estamos hablando de que lo único que debería verse serían aproximadamente 60 metros del edificio más alto. Pero se ve todo lo que se denomina el skyline. ¿Puedes adelantarlo un poco si quieres para ir mostrando? Vamos a ir. Se ve. O sea, esto con un zoom en la costa, en una duna, a 20 metros, se ve algo que está a 90 kilómetros de distancia. Y se ve todo el skyline. Todo. Sí. Estamos hablando de que los objetos más allá de 440 metros no deberían verse. Y aquí veo casi todo. Si se fijan, ¿por qué no se ve la ciudad entera? Acuérdense de la monedita. La monedita que se pierde en el horizonte. Eso es importante. Y las Fata Morgana también. Entonces, creo que lo dijiste, ¿no? No hablé de los Fata Morgana. Claro. Pero básicamente este concepto de espejismo. Claro. Fata Morgana viene siendo cuando uno va en la carretera y ve agua, ¿cierto? Claro. Hasta donde yo sé. Entonces esto es una observación real y poder encontrarla, que no es fake. Esto es real, con una cámara, una persona normal. De hecho, el autor de estos videos se llama Yoshua Nowicki y lo pueden buscar. De hecho, en los links van a estar los videos. Personas con cámaras que observan. Segundo caso, nos vamos a ir al Canigó, que es como lo más, es como
como lo que más se conoce acerca de estos temas. Porque hay que hablar de que esto... Tenías Perdón. un video que me habías pedido que pusiera después de este. Yo no sé si por tiempo valdrá verlo, pero yo creo que sí. Por favor, tíralo. Gracias. Sí, dale, total. Sí, sí. Gracias. Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional por boca de papá, al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Si la curvatura de la Tierra fuera, como nos dicen, de 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia, con esta tabla podríamos calcular la extensión de la curvatura por cada distancia recorrida. Por ejemplo, una distancia de 190 kilómetros tendría que llevar a una curvatura de 2,8 kilómetros. Pero si fuera así, ¿cómo sería posible ver desde Ventimiglia en Montecinto, en Córcega, alto 2.700 metros? El punto de observación se encuentra a nivel del mar y la distancia entre esta plaza de Ventimiglia y la punta del Montecinto es precisamente de 190 kilómetros. Si la Tierra fuera curva, nosotros podríamos distinguir solamente tierras más altas de 2,8 kilómetros. Al contrario, podemos ver todo el perfil de Córcega, desde la cima hasta la costa, inexplicable según el modelo esférico. Y de experimentos como este la web está llena. ¿Cómo se explica esta vista? Eso. Ya, genial, genial. Que tenemos pequeños problemas con el micrófono. Ya, entonces, un poco más o menos nos queda claro cuáles las imágenes que estamos viendo y de qué trata esto. Claro. Disculpen mi aceleración, pero hay que tratar de explicar esto de una forma más... tratar de abarcar harto en poco tiempo. Todo esto es para que ustedes lo profundicen. El segundo lugar, por favor, ándate nuestra calculadora, que es del Canigó a Marsella, que es en Francia. El Canigó es un monte, no sé si es cordillera, no, es monte, vendría siendo. No, en este caso voy a explicar qué es lo que es el Canigó. El Canigó es un que queda, tiene una altura de 2.785 metros de altura. El Canigó. Entonces, el Canigó en este caso está siendo observado desde Marsella. En este caso, la observación está hecha a 2 metros de altura. En el caso de la... Eso, a 2 metros de altura. Y la distancia entre el Canigó y Marsella es de 252 kilómetros. Hay una caída de curvatura de 4.784 metros, o sea, hay 4 kilómetros de caída de curvatura. El Canigó mide 2,7 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de que el Canigó no debería verse. Hay quienes dirían, bueno, es que la refracción, pero estamos hablando de que la refracción nos está haciendo hacer 2.000 metros de aparición del objeto. En este caso, por favor, ponnos el video. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el Canigó, en cierto momento de Marsella, en cierto momento de estación, el sol se coloca de forma tal que hace aparecer la silueta del Canigó y de toda la cadena montañosa en el horizonte. Esto obviamente no se ve a simple vista, porque en este momento cuando el sol está poniéndose, el observador a simple vista ya vio que el sol ya se puso, pero resulta que el sol solamente, entre comillas, se fue alejando más que poniéndose. El sol se está alejando bajo este concepto, por lo tanto uno lo puede ver. Entonces, si te fijas, puedes adelantar, por favor, porque esto es como... Yo creo que más allá de la mitad donde ya va apareciendo la silueta. Entonces, ahí está, el pico del Canigó. Entonces estamos hablando de que
prácticamente aparecen, si bien los 2.785 metros no aparecen, pero aparecerá 2 kilómetros del Canigó. Entonces, estamos hablando de que esto ya no nos está calzando con el imaginario que se nos está presentando. Claro. O sea, de partida, en estas dos observaciones ya no se evidencia la curva. Por lo tanto, es apresurado decir que estamos hablando de una Tierra plana. Pero sí podemos decir que a ciertas condiciones no se aprecia una curvatura evidente. Y aquí estamos hablando de 252 kilómetros. Esto está sacado con Google Maps. Esto fue hecho con la reglita midiendo para que sea exacto. Y es así, son 252 kilómetros. Aquí la curvatura no se evidencia. El tercer ejemplo, y con esto termino las observaciones en tierra. Por favor. Me gustó. Es como En si... Estados Unidos existe... ¿Perdón? Me gustó. Con esto termino las observaciones en Así. tierra. Sí. ¿Cachai? Esto es una noticia... Uno dirá, pero es que eso son cuestiones que los graban. Esto es de televisión en Michigan. Y resulta que esta es una nota que hace la televisión de Michigan, creo. No, desde Milwaukee. Desde Muskegon, en Michigan. Que ellos se evidenció que se veía el skyline en un momento de los días del año. Se apreciaba. Y esta nota habla de lo raro del fenómeno. Entonces, por favor, vámonos a la calculadora inmediatamente para ver qué tan raro es este fenómeno. Entonces resulta que esta observación de la de acá, que vamos a ver en el video, fue hecha a 2 metros de la altura de los ojos, y entre las dos distancias son 133 kilómetros. Como Carabineros. Eso. O los masones. Ya, entonces tenemos una curvatura, o sea, una caída de curvatura de 1,2 kilómetros, 1.284 metros. Entonces, básicamente, si yo me meto a Google y yo pongo cuál es el edificio más grande desde Milwaukee. El edificio más grande de Milwaukee mide 183 metros. Ya. Entonces quiero que por favor nos muestre el video. We do have a rare view of Milwaukee for you. It comes from the other side of Lake Michigan. Now check out this picture. It's of the city lights that were taken last Thursday night in Muskegon, Michigan, some 70 miles away from Milwaukee. Entonces eso es So why does inexplicable. Milwaukee look so close? Es inexplicable, no. Aquí ya se nos está empezando a romper. A mí cuando yo hace un tiempo comencé a conocer de esto, a mí me empezó a hacer un ruido mental. Lo siento por mi mamá, que me mira todos los días y me dice, Miguel, ¿por qué? Veo a mi pareja y me dice, ¿por qué? Bueno, resulta que pasan cosas acá que no deberían existir. Ahí Entonces, tú tenés que decirle, no, es que aquí hay gatos encerrados y yo soy un gato. Un gato libre. Claro, o sea, no hay un gato demasiado grande encerrado, entonces ya parece que el gato parece que está apareciendo. Entonces, estas son las observaciones en tierra. Yo le traje 3, de hecho en la pauta tenía 6, y pueden ver y buscar. ¿Por qué? Porque cada vez van a aparecer más cámaras fotográficas con sub más profesionales, donde pueden romper la resolución angular, por lo tanto pueden llegar más allá en la observación, pueden captar la luz más allá de lo que ya captan. De hecho, estamos hablando de la era digital, o sea, a medida que aumenten la cantidad de resolución de los sensores, vamos a estar hablando de distancias mucho más allá de lo que pensamos. Entonces, quiero cerrar eso. Ok. Entonces, resulta que si nosotros ya vemos esto en tierra, cualquier persona preguntará, bueno, ¿y qué pasa arriba? Entonces, arriba, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que desde la década de los 60, parte esto, antes no existían los aviones, entonces hay que entender que se desarrolló la aeronáutica, primero los globos aerostáticos, después se desarrolló el motor, los primeros monomotores, y así sucesivamente hasta el avión a chorro, y que fue el desarrollo entre los años 50 y 60 en las principales potencias. Claro, que algunos dicen que Chemtrail es como... No, lo que pasa es que
no hayan cómo explicar esa cuestión. Pero bueno, espero nunca más que hablemos de ello, porque Eso. que desaparezcan, ¿no? Sí, eso desaparece. Entonces, sí, que desaparezca eso, por favor. Entonces, resulta que en la década de los 60 se desarrolló la cohetería hacia arriba. Primero, o sea, el primero fue los aviones que iban llegando más arriba, y después se desarrolló la cohetería, y después fue la carrera espacial y todo lo que ya conocemos, toda la película. Entonces, quiero que muestres primero el primer video que existe, uno de los primeros videos. Esto es del US Air Force X-15, que esto es un avión que era de Estados Unidos, que en la década de los 60 se desarrollaron muchas investigaciones. En el primer capítulo de Tokio en Chile, hablábamos acerca de las intervenciones que hicieron en la atmósfera, producto de tirar bombas nucleares en la altura. Eso fue en los años 50. Imagínense que después de que pudieron interactuar con eso que estaba arriba, empezaron a llevar aviones hacia arriba. Y esto es uno de los tatitas de los aviones. Entonces, por favor, pone video. Son 2 minutos. Este es como estamos hablando de los años 60. Entonces, mientras vemos esto, hay que entender algo muy importante. No tengo apoyo visual de esto. Resulta que en el mundo de la óptica y de las cámaras, yo creo que para toda una persona medianamente entendida, logra identificar el ángulo, por llamarlo de alguna forma, en donde capta el ojo, el lente, capta la realidad. Imagínense que mientras más amplio sea el campo, necesita una mayor distorsión. Es lo que en estos tiempos conocemos como GoPro, que es imágenes que se distorsionan, se van distorsionando, producto de exagerar una curvatura. Resulta que en los tipos de lentes que existen, hay lentes que tienen una exagerada curvatura y hay lentes que hacen una corrección. Por lo tanto, cuando esos lentes están a la altura del horizonte, representan la realidad. Y cuando el objetivo se dirige hacia abajo o hacia arriba, se distorsiona esa realidad. Ya sea al irse para abajo, se genera una curva ascendente, y al irse hacia arriba se genera una curva descendente. Pero eso no quiere decir que sea la forma, sino que es la distorsión propia de los lentes. Nuestro ojo es circular, los lentes son circulares. Entonces resulta que ya en esa época, en los años 60, se evidencia. Estamos hablando de que este avión fue tirado a 100 kilómetros de altura, que es lo que se conoce como la línea de Kármán. O sea, es como lo que define el límite entre el aquí y el allá, por llamarlo de alguna forma. Claro. Entonces, claro, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay muchos experimentos que se hicieron en los años 50 y 60 en donde la cohetería se lanzaba, en el caso de los años 50, se lanzaba y chocaban en esta línea, en los 100 kilómetros de altitud. Entonces, ya estamos viendo de que en el Air Force 15, en ciertas tomas, se nos evidencia una línea medianamente plana. Hay uno dirá, pero se ve la curvatura de la Tierra. Bueno, en ese tipo de lentes, cuando el objetivo pasa hacia arriba, se distorsiona la imagen. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, en que desde un principio, ya existía la información de parte de las megapotencias de que esta línea que se ve ahí es plana. Por lo tanto, estamos hablando de que toda la teoría que se nos presentó durante 500 años no la pudieron evidenciar. Y aquí se nos arma el problema, porque resulta que ya que tenemos observaciones en tierra, donde la línea del horizonte está a la línea del observador, o sea, siempre en el medio, resulta que al ir para arriba, la línea de la observación, la línea del horizonte permanece a la altura de los ojos, siempre. Y eso es un gran problema, porque si la Tierra fuera esférica, al ir subiendo, la línea del horizonte debería bajar y debería curvarse, porque estamos saliendo de la superficie de una esfera, hacia el espacio. Por lo tanto, la línea del horizonte debe curvarse y debe bajar.
Por ser aquí hay una línea del horizonte curvada por una cámara de distorsión, justamente. O sea, ahí como la curvatura de la Tierra se ve a simple vista, no, es un lente, es una distorsión óptica, una aberración. Por lo tanto, ya aquí se nos está empezando como a generar ciertos ruidos. Entonces quiero que nos vayamos al segundo video. Vamos a saltarnos el segundo video. Quiero que pasemos al tercer video, que es Unbalanced Stratospheric. Y Perdón, lo que sigue para allá. me le perdí. Resulta como yo les decía. Sí, dale. Bueno, mientras yo lo que les decía, ahora existen, acabamos de ver un video del X-15 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Resulta que producto, como yo les decía, del desarrollo de las tecnologías, ahora sí se pueden ver cosas que antes no se veían. Ahora sí se pueden tirar balones, o sea, globos de helio, y se lanzan al espacio. Ahora, debo decir, eso era hasta hace un par de años, porque todo cambió. Ahora es imposible hacer esto. Imposible. Entonces, este es un video francés. Ellos llegaron a 30 kilómetros de altura. Resulta que la teoría muy interesante nos dice que ya a 10 kilómetros debería observarse la curvatura. Por lo tanto, a 30 kilómetros ya debería hacerse evidente. Entonces aquí vemos la ascensión. De hecho, yo promuevo a la gente a que vea los videos de la ascensión de los globos. Es muy bonito ver cómo va subiendo un globo y se va alejando y nos va mostrando información acerca de nuestra realidad. Entonces, si se fijan, si quieres puedes ir adelantando, por favor. Aquí en este caso yo tengo el highlights es minuto 9:25. ¿Qué se nos presenta acá? Altura del horizonte, a la altura de los ojos, y dirán, es que yo veo la curvatura. Resulta que si yo tomo esta imagen, la proceso mediante algún programa de edición y logro, entre comillas, aumentar el contraste, resulta que por producto de las capas atmosféricas y producto de la distorsión del lente óptico, ojo, fíjense, los extremos están curvados, no el centro. Si yo saco toda la información de las capas atmosféricas, lo que veo es una curvatura, es una línea del horizonte recta. Puedes ponerle play a ese video, por favor, para que nadie diga que aquí estamos poniendo. Fíjense cómo se comporta el lente. Bueno, ahí no, porque está desde una vista. Bueno, esto es lo que nunca han presentado las agencias espaciales. Una salida de la Tierra desde lateral. No se nos presenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que se llevan cosas hacia la altura, no se percibe la curvatura de la Tierra y se nos genera una problemática. Bueno, es muy lindo. De hecho, cuando yo conocí la Tierra, lo de la Tierra no esférica, este es el video que está mostrando en adelante Cristian, es uno de los más lindos porque creo que ese es la ascensión en globo, que son como 4 horas, ¿cierto? ¿O no? No, este es uno que hicieron unos estudiantes con su profesor en Estados Unidos. El de las 4 horas, claro. Sí, ese es maravilloso. Es maravilloso, 4 horas de ascensión. Lo vamos a dejar y resulta que y resulta que todos los objetos que se lanzan hacia la altura llegan a un límite. Y ese límite, en lo que se ha podido evidenciar, es un límite acuático, por llamarlo de alguna forma. Ahí está. Genial. Eso es. Si fuera una esfera, la línea del horizonte debería bajar necesariamente. Yo entiendo que sea difícil de comprender, pero para todas aquellas personas que, ejemplo, han estudiado perspectiva, han estudiado óptica, han estudiado cómo se comportan los objetos en el espacio, han estudiado cómo se comporta la luz, sobre todo la luz, cómo se comporta en la realidad, uno puede evidenciar la realidad de estas imágenes frente a el show y el Hollywood que se nos presenta en las agencias espaciales tradicionales. Aquí quiero, por favor, que me muestres el video cuarto,
que es un sounding rocket ya oficial, que vendría siendo un sounding rocket también de personas que son aficionadas, entre comillas. Estos sounding rockets como combustible ocupan lo que se llama el perclorato de amonio. Les permite, en este caso del rocket que vamos a ver, ascendió a 60 kilómetros de altura. Fíjense, mira, stop. Las 3 cámaras. Hay una donde muestra la planicie, hay otra muestra la curvatura y la otra ya es distorsión. Por favor, ponele play y veamos cómo se va subiendo esto, cómo se va. Tiene sonido, ¿cierto? No hay que olvidar que esto es algo que ascendió a 60 kilómetros de altura, por lo tanto necesariamente, si estamos hablando de que se presenta curvatura de la Tierra, tiene que presentarse el fenómeno de bajada de la línea del horizonte. Necesariamente, no puede existir una curvatura sin bajada del horizonte. Eso es importantísimo. Para las personas que han estudiado perspectiva, lo primero que a uno le enseñan en perspectiva es que la perspectiva se genera desde la línea del horizonte, que siempre está a la altura de los ojos. Siempre. Entonces, si estamos hablando de que se comporta en tierra de esa forma y se comporta en la altura de esa forma, hay un grave problema con la esfericidad de la Tierra. Hay un grave problema, según mi interpretación. No, y acá con la distorsión del lente es así, cualquier cosa. Se agarra las formas más insólitas. Claro, o sea, 1 y 2, la Tierra se expande y fíjense, cuando baja el objetivo, se curva hacia arriba. Cuando sube el objetivo, se curva hacia abajo. Cuando baja, se curva hacia arriba. Cuando se estabiliza, es recto. Es recto. No hay nada más que hacerle. No nos gusta, nos moleste, nos genere cosas. Pero esta es la realidad. Esto es la realidad. Esto es la realidad de la información acerca de cómo, al parecer, es el lugar donde habitamos. Para mí, cuando yo veo estas imágenes, yo me conmuevo, de verdad, a mí me conmueve. Quizá a otra persona le da lo mismo, me da lo mismo. ¿Y por qué me conmuevo? Porque yo recibí el imaginario. Yo soy una persona que ya tiene 40 años de edad, por lo tanto me crié con las enciclopedias Salvat. Yo veía los planetas, veía la foto de la Tierra, me conocía los sistemas. Soy una persona que soy un ñoño, declarado ñoño. Por lo tanto, el tema espacial es algo que me apasionaba. Pero cuando comencé a ver esto, y cuando empecé a conocer esto, no puedo continuar. No puedo continuar no investigando esto. No puedo dejar de profundizar en esto. Cualquier persona dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de que la Tierra será esférica, plana, triangular? Es muy importante, porque esto es un tema espiritual. Esto es un tema de que nosotros no somos un polvo en el cósmico, al azar, en un inmenso mar de caos y nada. Nosotros tenemos una belleza. Estamos estacionados, estamos firmes. Nuestra vida es firme, no es azarosa. Nuestra vida tiene un plan, un objetivo. Esa es mi interpretación personal a través de lo espiritual. Y finalizando esta exposición, por favor, porque ya se nos está haciendo muy largo, vamos a saltar videos. Perdón decirte que además estos experimentos, no todos por cierto, pero una buena parte, lo hace gente por el amor a las demás personas, no con el interés de corporaciones detrás de esto, platas metidas de millones y millones de dólares que cuando te piden imágenes aparecen cosas mucho menos reales que estas. Entonces, claro, sí. Gente que se endeuda para hacer estas cuestiones y que se abrió una ventana que ahora se cerró. Esto es imposible ahora. Esto fue un milagro que ocurrió, un milagro. Sí. Créanme. De hecho, ahora ya no hay posibilidad de enviar nada arriba, nada. De hecho, además de la información, nosotros con Gato llevamos, yo creo, ya 2 años y medio, casi 3 años en esta investigación. Y hace 2, 3 años atrás, la información que uno podía encontrar en internet respecto a esto era mucho mayor.
Ahora estos son registros que están, todos los pueden encontrar, pero la información es mucho menos de la que había antes. Entonces, ya no se puede salir arriba, ni siquiera puedes salir de tu casa, y aquí la información está siendo borrada. Hay algo pasa. ¿Por qué hay tanta tensión en cosas como esta? Si los terraplanistas fueran personas desquiciadas que son tontos, bueno, no debería por qué dedicarse todos los principales diarios del mundo a decir que esto es una estupidez, ¿cachai? O sea, hay para cualquier persona madura. Que los medios oficiales se tomen el espacio para denostar esta observación o esta puesta en duda. Porque de cuándo que lo oficial es confiable, po. No, sospechoso. Claro, o puede serlo en la medida que se cumplan ciertos requisitos. Estamos hablando de conocimiento científico, por lo tanto el conocimiento científico para cualquier científico es la comprobación empírica, demostrable y escalable. Se habla de cómo el agua se puede curvar en una esfera. Eso nunca ha sido demostrado en ningún laboratorio del mundo. Solo en modelos teóricos, físicos. Las matemáticas nos atrapan. Y el problema es que las matemáticas... Disculpa. Las matemáticas son una abstracción de la realidad, pero no son la realidad. No son la realidad. Entonces, yo aquí quiero cerrar. Por favor, quiero contarles algo de mi vida. Había un programa muy bonito que se llamaba Mythbusters, que a mí me encantaba, que era con Adam Savage y otro personaje más que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y ellos se encargaban de desmitificar, romper mitos. Un programa gringo, súper hondero, bacán, unos talleres bacanes que tenían, gente inteligente, gente preparada, gente científica. Entonces yo quiero que por favor nos pongas el video, ahora ya no es secto, el último video, en donde resulta que este programa de Discovery Channel llamado Mythbusters, ¿qué fue a hacer? Fue a probar que existe la curvatura de la Tierra. Entonces él, Adam Savage, se viste porque tiene que ir presurizado, tiene que ir con oxígeno, porque van a estar en el borde de la estratosfera y todo el cuento. Es una hermoso esto, por favor. Es una película, compadre, hermoso. Se van a subir a este vendría siendo como el tataranieto del X-15, ¿cachai? Pero sigue siendo aviones supersónicos que tienen que volar en la estratosfera. No sé para qué lo hacen si tenemos que ir a Marte, po. ¿Para qué siguen volando en la estratosfera? ¿Para qué? No lo sabemos. Entonces resulta que nuestro amigo nos va a comprobar que existe la curvatura de la Tierra, y resulta que el programa se nos plantea con la absorbitante distancia. Este avión va a viajar a 70.000 pies. Entonces uno dice, wow, llegarán, cachen, llegarán. Y resulta que 70.000 pies, si uno lo convierte, son 21,3 kilómetros. Claro, o sea, el globito de los escolares era... O sea, llegaron más arriba que Mythbusters. Ahora, ¿cuál es el cuento? Que esto vendría siendo seres humanos dentro de una máquina. Antes eran globos con máquinas. Aquí no habían ser humanos. Aquí hay un ser humano. Entonces, por favor, finalizando esta... bueno. Sin platita no baila el monito, viejo. Vos sabés. Entonces, quiero que te vayas y le pongas el audio a nuestro amigo Adam Savage en el minuto 4,07. Un poquito antes. No, espectacular. Pues. Ya la vio, la encontró. ¿La vio? Pues? Mira, por favor, ¿qué nos dice? En este punto, además de 6 astronautas en la estación espacial, somos los 2 seres humanos a mayor altura del planeta Tierra. Eso es más del doble de la altura que alcanza una línea aérea comercial. Ya mencioné que estoy usando un traje espacial presurizado, sí. Sujeto a un cohete. No es un mal modo de pasar tu día. Cristian, por favor, detén. Ya, o sea, dos cosas. Una, la curvatura que él la ve,
no sé, yo creo que cuando te pagan, no sé, millones de dólares, puedes ver una curva donde no hay. Y fíjate estos gallos como son, mi papá decía, estos son unos bandoleros, por los gringos, decía, son unos bandoleros. Fíjense la tierra plana que nos presentan atrás, pues compadre. Entonces estos gallos lo que hacen es mostrarnos, ilusionarnos, prestidigitarnos, embolinarnos la perdí y nos mueven con eso. Yo cuando vi esto, yo me sentí súper decepcionado porque en realidad yo creía en ellos. Mira, Pero resulta que yo creía en ellos. Ahí está de nuevo la curva. Y ahí aparece la curva, mira. Y ahí no. Uy, son dos tierras. Ahí tampoco. ¿cachai? Por este lado la mira para abajo y la tiene así, la mira hacia abajo y la tiene ahí. Y la tiene. ¿Cachai, no? Está abajo, ¿cachai? Entonces se comprueban todas las teorías. O sea, aquí nos están viendo la cara, disculpen la expresión, aquí algo está pasando. Algo está pasando, los insto a investigar, pues, por favor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Esto es impresentable, señores. Esto debería estar en la televisión pública, debería saberse todo el mundo. Pero resulta que como los terraplanistas son unos locos que están socavando la ciencia, bueno, pues resulta que queda en eso. Finalizando esta exposición, que traté de hacerla lo más sintéticamente posible. Hay mucha información. Muy bien. No, espérate, queda el último. Yo sé que ya me quieres cortar. No, Te esperas. yo te esperaría horas, te escucharía. Gracias, compadre. Pero como la gente que nos escucha no piensa lo mismo, vamos a ir cortando. Entonces, yo en un punto les hablaba de que es difícil captar información de luz más allá de lo que el lente óptico la óptica es capaz de absorber, ya sea el ojo humano con su resolución o con una máquina como una cámara. Siempre les hablaba acerca de que esto, o sea, no siempre, les hablé acerca de que imagínense que la atmósfera, el aire, estas capas, es agua. Imagínense que es agua. Por lo tanto, la luz, como en una piscina, yo no nado, pero me imagino, si yo me metiera en una piscina hipotéticamente profunda y pongo un foco y me voy alejando, resulta que la luz, la información de luz se va perdiendo a medida que las capas del agua la van absorbiendo. Imagínense que este fenómeno ocurre arriba también, tanto como abajo, que es el agua líquida que conocemos. Imagínense que existe una agua arriba. E imagínense que ahora existe la posibilidad de que yo puedo enviar un dron hacia arriba con una camarita y resulta que puedo ver qué pasa con el Sol más allá de lo que se pierda en apariencia en el horizonte. Aquí yo debo decir, todo este trabajo y toda esta investigación, todo este mundo que hemos conocido, yo puedo hablar por mí, partió por haber conocido a un investigador argentino muy importante, que se llama Iru Landucci, que él tiene unos videos increíbles acerca de nuestra realidad, acerca de qué es lo que hay arriba, acerca de información acerca de nuestro mundo. Yo los insto de verdad a investigar que él nos propone. Ahora está dedicado a otras cosas, a otros temas, pero él generó hace 2 años, tuvo casi 1 año generando contenido acerca de la información sobre nuestra Tierra. Y yo debo hacer el alcance de que desde ahí yo conocí esto. Yo vi a una persona barbuda en una entrevista diciendo que la Tierra era plana. Y yo quedé loco porque yo decía, ¿cómo alguien puede pensar así? Y resulta que esta persona, Iru Landucci, con su labia de argentino y su capacidad de diálogo, es capaz de plantarte ideas y dejarte loco, personalmente. Yo no sé cuál es su afiliación política, sus pensamientos, solamente me rijo en base a lo que él nos presenta como información. Y es muy interesante. Nur para Todos, su canal, ahí no está cargando. Y este video pertenece a Nur para Todos. Él tomó esta imagen de un dron arriba, en el cielo, y le colocó una música, que es un tema muy conocido por todos. Entonces quiero que por favor nos muestre el video, y con esto cerramos esta sección, que es del Sol perdiéndose en la atmósfera. Al final van a ver que el Sol se pierde, y parece como si fuera un efecto digital.
No, el sol desaparece. Realmente desaparece. Por favor. Y con audio. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning around. Well, on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning around. Nobody seems to like him, they can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning around and around, spinning around. And he never listens to them, he knows that they're the fools, and they don't like him, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head Eso. see the Eso. world Gracias por escuchar. spinning Muchas gracias por... around. Y investiguen, nada más.